realidad no estaba convencida cuál carrera era la que me gustaba más. Y por supuesto, las dos súper diferentes. Así que me gradué de abogada en el 2017. En ese año, en ese transcurso del 2016 y 2017, ya había realizado prácticas profesionales como ingeniera civil y también en un centro de mediación como abogada, pero hubo un evento que como que me hizo decidir entre estos dos caminos que tenía y fue el terremoto del 2016, que em, imagino que pronto tienen algún recuerdo sobre esto, pero gran parte de la costa fue afectada, muchos edificios colapsaron, viviendas, personas murieron, muchas pérdidas económicas. Entonces, este evento fue em, algo que definió qué era lo que quería continuar como carrera profesional. Al año siguiente, en el 2017, apliqué a la maestría en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Como saben, Chile es un país altamente sísmico, entonces yo quería especializarme en terremotos y inicialmente apliqué a la maestría con, em, bueno, sin beca, con la incertidumbre de qué voy a hacer después, pero cuando llegué a Chile, el gobierno ofrece una beca que es otorgada por el programa ANID. Y esta beca era para doctorado, no para maestría. Así que después de mi primer semestre en la maestría, me cambié al programa de doctorado, obtuve la beca y en el 2023 me gradué como doctora en ciencias de la ingeniería. Am, Esto fue después de la pandemia, así que en este transcurso, en 2020 nos tomó la pandemia. A ese tiempo yo había terminado mis cursos presenciales en la Católica y estábamos, bueno, creo que hay ciertas ventajas y desventajas de la pandemia. Las ventajas eran que podías continuar remoto, em, ya sea completando tus cursos o tu investigación. Entonces, en ese tiempo me planteé, ¿qué tal si estudio un doctorado fuera? ¿Qué tal si estudio un doctorado en Estados Unidos? Así que en el 2020 vine a Estados Unidos y empecé mi doctorado en ingeniería civil en la Universidad de Colorado Boulder. Am, Ese año fue súper desafiante porque las clases no eran en persona, era todo remoto, así que yo estaba ahí aislada en un nuevo país con un nuevo idioma, empezando un segundo doctorado a la vez que completaba el anterior. Pero bueno, valió totalmente la pena. En el 2022 obtuve mi maestría en ingeniería civil, en el 2023 mi doctorado en ingeniería civil y después de mi graduación continué como postdoctoral, como investigadora postdoctoral. Am, Cuando uno termina el doctorado, todavía está en la incertidumbre de qué voy a hacer después. Una posición postdoctoral no es un grado académico extra, es solo un momento en el que tú ganas experiencia más como investigadora. Entonces, continué con esta experiencia, pero en otra universidad. Empecé en la Universidad de California en Davis y tuve la oportunidad de realizar el postdoc aquí porque gané una beca que es otorgada por la Universidad de California, una beca muy competitiva. En el momento en el que yo apliqué, habían 1,000 aplicantes, seleccionaron a 36 y solo 4 eran de ingeniería y solo una era de ingeniería civil y esa era yo. Am, y finalmente, en el 2024 conseguí mi posición como profesora en la Universidad Estatal de California. Y bueno, esta posición también fue muy desafiante porque, para ser honestos, cuando ya terminas el doctorado, hay mucha incertidumbre en dónde vas a trabajar después, qué vas a hacer. Al momento en el que yo estaba buscando trabajo, se abrieron alrededor de 20 posiciones para profesor asistente en todo Estados Unidos y de esas 20 yo apliqué como a 15. Y, y claro, hay cientos de aplicantes para cada posición, pero
Afortunadamente obtuve una posición en California. Am, bueno, eso respecto a mi, mi background. Y bueno, parece que todo se movió como habría planeado, pero en realidad nada fue planeado, las cosas solo iban pasando, las oportunidades iban apareciendo y yo las iba tomando. Y obviamente el camino no fue fácil, así que algunos de los desafíos que yo enfrenté en este camino era primeramente ser un estudiante de primera generación, lo que significa que mis padres no terminaron la universidad, incluso mis abuelos ni siquiera fueron a la escuela. Y am, esa falta de tener un rol o una guía eh, en cómo construir tu carrera académica es realmente desafiante, pero a la vez también es muy muy satisfactorio, porque me he dado cuenta que en 2 generaciones pude cambiar la historia de mi familia. Como digo, mi abuelita, que para mí era un referente, ella nunca fue ni siquiera a la escuela, y ahora yo estoy acá, pude culminar, y alcanzar el más alto grado académico, pero todo fue un camino lleno de desafíos. Otro desafío que encontré en este camino es la brecha de género. Aquí tengo 2 fotos. Una es en Chile esta es una delegación de estudiantes de doctorado que fuimos a un congreso nacional acá en Estados Unidos, y como pueden ver, eh, todos los los estudiantes y, bueno, profesores son hombres, y yo era la única mujer del grupo. Esto era muy común para mí en Ecuador, en Chile, yo creo que en Latinoamérica en general la brecha de género es bastante amplia, pero mi experiencia fue totalmente diferente en Estados Unidos. En la foto en la derecha está mi grupo de investigación de la Universidad de Colorado Boulder, y como pueden ver, hay 50% hombres, 50% mujeres, y esto cambió mi perspectiva. Encontré una comunidad em, de mujeres que están en estas áreas STEM, y ha sido realmente inspirador. Otro desafío es cómo manejar la maternidad mientras eres estudiante de posgrado. Bueno, yo estaba en mi último año de doctorado en Colorado, y estaba embarazada de mi pequeña bebé. Esperaba terminar el doctorado antes de que ella naciera, pero obviamente requisitos son escribir papers, mandar papers, la tesis, los experimentos y todo. Y no pude terminar antes de que ella naciera. Así que en cuanto ella cumplió un mes, yo ya estaba trabajando en mi tesis, en terminar todo, y aquí ahí tengo una fotito que es uno de los recuerdos más bonitos y a la vez como que me ponen más emotiva, porque mi bebé ahí tenía 2 meses. Yo aprovechaba cuando ella dormía para terminar la tesis. Fue realmente desafiante, pero en la foto en la derecha podemos ver el resultado. Fue el día de la graduación, ella ya estaba más grandecita, y todo salió bien. Entonces, este es un desafío que generalmente no se habla, son desafíos invisibles que los estudiantes pasamos, pero que están ahí. Y otro desafío es la barrera del lenguaje. Cuando yo estaba en Ecuador, nunca tuve una formación formal en estudiar en un segundo idioma, más allá de los requisitos que te pide la universidad, ¿verdad? Que a mi perspectiva no es un nivel tan avanzado. En Chile tuve la oportunidad de tomar más cursos de inglés. Igual empecé desde los niveles más bajos y todo, y me preparé para dar el examen del TOEFL, y, y pasé como con el puntaje mínimo que necesitaba el programa. Así que realmente no me sentía preparada para venir a Estados Unidos a atender a clases, participar, hacer investigación. Fue realmente desafiante, y honestamente yo estaba muy asustada. Y eso fue hace 6 años, y siempre que miro atrás digo, un mes antes de venir a Estados Unidos yo estaba realmente asustada, no sabía si lo iba a lograr,
y 4 años después yo ya estaba acá en Estados Unidos dando clases en inglés, haciendo investigación, presentando en congresos. Am, Obviamente, todavía existe este lenguaje de esta barrera del lenguaje y también la barrera cultural, pero creo que hay ventajas y desventajas en eso. Más que una barrera, a veces es una oportunidad de aprender de otras culturas. Este país es muy diverso, hay gente de muchísimas nacionalidades. En la foto de la izquierda pueden ver es el grupo de mis colegas del Departamento de Ingeniería Civil. Eh, Cada uno de ellos son de diferentes países, diferentes edades, diferentes culturas, y ha sido muy, muy grato poder aprender de ellos. Am, ok, ahora que quería compartir un poco de cómo fui construyendo esta carrera profesional, ciertas cosas que hice y ciertas cosas que no tuve la oportunidad de hacer, pero que espero que sean, em, que ustedes puedan tomarlos si están interesados en continuar sus estudios o en, ya sea ir a la industria o ser profesores. Entonces, quisiera empezar por mi nivel de pregrado. Respecto a las oportunidades académicas que encontramos, yo fui ayudante de cátedra de algunas materias, ayudaba calificando exámenes, tareas, preparando material. Desde esos inicios en la Politécnica yo sabía que quería ser profesora y me encantaba estar involucrada en todo lo que era preparar las clases. También fui instructora de laboratorio de hidráulica en la Poli por 2 años. em, y bueno, de hecho, creo que tuve a Álvaro en una de mis clases, si mal no recuerdo. Y bueno, al final yo no fui hidráulica, yo me gradué con mención en estructuras, pero era el simple hecho de querer enseñar, era una oportunidad que se me dio en el laboratorio, así que estuve feliz de aprender y compartir lo que había aprendido. Otra experiencia que me ayudó a desarrollar habilidades, a mejorar mi currículum, era trabajar como tutora, ya sea para mis compañeros o para estudiantes de niveles inferiores. Disfrutaba mucho dar clases, entonces eso me dio más experiencia en enseñanza. Am, Otras oportunidades que nos ayudan a mejorar nuestro currículum cuando estamos buscando oportunidades de estudio o de trabajo son los, tus habilidades de liderazgo. Eh, un camino es ser representante estudiantil. Yo fui presidenta de la Asociación de Ingeniería Civil. También fui representante ante el Consejo Politécnico. Entonces siempre estuve involucrada en este tema de liderazgo, de luchar por los derechos de los estudiantes. am, y eso, estas actividades extracurriculares se ven muy bien en el currículum cuando estás aplicando para becas o estudios. También oportunidades de desarrollo profesional. Cada vez que tengan el momento, de pronto es una de las cosas que yo me arrepiento, no lo hice, a veces no tomaba en serio las oportunidades que se venían en la universidad, por ejemplo, seminarios o cuando vienen investigadores a presentar una charla. Yo los animo a participar porque no solo aprenden algo nuevo, sino que también conectan con alguien que posiblemente les pueda ayudar a seguir construyendo su camino. Participar en cursos, en workshops, en todo lo que sea una oportunidad para aprender o desarrollar una nueva habilidad, tomen esas oportunidades. También el networking con los profesores en la academia, sus compañeros, incluso con personas que vienen de la industria. Y algo que creo que es fundamental son las pasantías. Em, Generalmente la teoría es muy importante, pero yo creo que uno realmente aprende cuando la aplica. Entonces, estas son
las oportunidades que tenemos para saber cómo funcionan las cosas allá afuera en el mundo real. Una anécdota que tengo es que em, estaba diseñando una columna y yo tenía ahí que las barritas de acero y no sé qué. Y claro, numéricamente el cálculo pasaba, la columna estaba bien diseñada, pero cuando uno ya va a campo, dice, pero ¿cómo van a poner tantas barras de acero en una columna? ¿Cómo van a caber los agregados entre estas barras de acero? Y esas cosas que no te enseñan en la clase, pero que uno ya en la práctica dice, al momento de construir, esto no es eficiente. Entonces, los motivo, los animo que cada vez que tengan la oportunidad de encontrar una pasantía, la tomen. También involucrarse en proyectos de investigación. También esto no fue algo que yo hice, lamentablemente no tuve la oportunidad, pero am, si tienen la oportunidad de presentar pósters, conferencias o incluso ser parte de de una publicación para artículos o revistas, los animo a participar. A veces no nos sentimos con las habilidades o realmente seguros de poder aportar, pero créanme que a nivel de pregrado hay mucho que podemos hacer en cuanto a investigación. Y algo muy importante que quería mencionar también, los capítulos estudiantiles. Esto no era muy popular cuando yo era estudiante, lamentablemente, am, pero no sé cómo sea ahorita el contexto en la UTE, pero em, algunos de los capítulos estudiantiles que son recomendados son el ASCE, del American Society of Civil Engineering. Ellos generalmente realizan concursos de, no sé, de diseño de puentes. Hay un concurso de la Concrete Canoe. am, También tenemos los capítulos estudiantiles del ACI, del ERI, y voy a enfatizar estas del ERI porque es mi sociedad favorita. Mi foco es en ingeniería sísmica, entonces en este instituto tenemos capítulos estudiantiles. Hace 4 años, un capítulo estudiantil de la ESPE, que creo que de hecho es el único de Ecuador, participó en el Seismic Design Competition y yo creo que es una de las mejores experiencias que como estudiantes pueden tener. Em, La competición trataba de diseñar un edificio en palos de madera, incluir dispositivos de protección sísmica, y ustedes viajan y construyen su edificio, lo ponen en una mesa vibradora, la someten a ciertos terremotos y ven cuánto resiste y cuánto no. Es muy, muy entretenido. Y de hecho les recomiendo ver algunos videos en YouTube que hay sobre esta Seismic Design Competition del ERI. Y bueno, como dije, no sé cómo sea el contexto ahora, pero cuando yo era estudiante no había ningún capítulo estudiantil, lamentablemente. Y ser parte de estos capítulos estudiantiles es muy importante. Siempre que aplicaba a becas o a programas, me preguntaban si alguna vez había sido parte del capítulo, si había liderado un capítulo. Así que si no hay alguno de estos capítulos en la UTE, les recomendaría que de pronto puedan iniciarlo. Vale totalmente la pena. Y como digo, la experiencia am, de venir a competir con capítulos de todo el mundo es algo que realmente lo recomiendo. Como estudiante de posgrado, em, después de terminar el undergrad, el típico camino es seguir una maestría en la que generalmente tienes un currículum especializado en ciertas áreas. Por ejemplo, si eres estructural, todos los cursos van a ser alrededor de estructuras, ganas experiencia en investigación y generalmente dura entre 1 año y medio, 2 años y máximo 2 años y medio. Ah, Muchas universidades ofrecen becas para la maestría a través de Teaching Assistantships, que significa que
si tu profesor tiene fondos y aceptó trabajar contigo, tú vas a, ya sea a enseñar algunos cursos por él o ayudar en algunos cursos. Y como parte de esa paga, vienen a cubrir tu matrícula y algunos estipendios. El programa de doctorado generalmente viene después de la maestría y cuando yo estaba en el pregrado no tenía idea de qué era un doctorado, de qué se trataba. Am, y bueno, en un doctorado lo que tú haces es desarrollar una idea original de investigación, algo que nadie más lo ha hecho. Tienes que identificar lo llamamos gap, tienes que identificar algo que hace falta en el estado del arte. Como parte del programa de doctorado, generalmente dura entre 3 hasta 5 años, pueden ser 7 años, no sabemos, depende de la investigación. Y algunos requisitos para graduarte son publicar en revistas de alto impacto, participar en conferencias. Y otra oportunidad que tienes durante el doctorado es hacer mentoría a los estudiantes de pregrado. También encuentro esto muy valioso porque ganas experiencia en cómo dirigir, en cómo apoyar a estudiantes, de manera que te puedan ayudar en tu investigación, a la vez que los estudiantes de pregrado ganan experiencia en investigación. Am, Después del PhD hay varios caminos. Y esto para mí era algo nuevo porque una vez que aprendí que era un PhD, me di cuenta que en Latinoamérica en general el PhD solo es pensado para personas que quieren desarrollar una carrera académica, que quieren ser profesores o investigadores. Pero acá en Estados Unidos es muy común que los PhD trabajen en la industria. Am, entonces, aquí en Estados Unidos, en general, cuando vienes con un grado de otro país, tienes que presentar un examen de conceptos fundamentales y ahí te dan una licencia que se llama de Engineering Training, que significa que todavía no puedes firmar planos, pero em, ya puedes trabajar bajo la supervisión de otro ingeniero profesional. Luego sacas la licencia de ingeniero profesional, la cual requiere muchos exámenes dependiendo del estado en el que estás. Aquí, y depende del estado porque en cada estado las amenazas son diferentes. Por ejemplo, en California tenemos sismos, entonces tu examen está enfocado en diseño sísmico. Pero en Florida, por ejemplo, pueden ser huracanes o pueden ser inundaciones, entonces el examen va a estar enfocado a la amenaza del estado. Am, entonces, para mí esto cuando vine era nuevo. Todavía estoy trabajando en mi licencia profesional, apenas soy Engineering Training, pero es bastante interesante cómo funciona aquí el hecho de que con un doctorado puedes también trabajar en la industria. Como les dije, el segundo camino y el que yo conocía era el camino académico y generalmente después de un doctorado haces un postdoc donde ganas experiencia en investigación y luego tus opciones de trabajo son ser lecturer, que es un profesor que se enfoca en enseñar, no hace investigación, o un assistant professor, que es un profesor que tiene que enseñar, investigar y también servir al departamento, a la comunidad, a la universidad a través de comités. Entonces, básicamente este es una forma de construir la carrera académica y profesional. Obviamente hay muchas variaciones, esto es como yo lo he hecho en base a mi experiencia. Am, Algo que quería también compartir es respecto a las becas. Am, Cuando yo estaba en Ecuador, solo conocía de la beca Cenecit. Yo apliqué a la beca Cenecit para mi maestría en Chile, pero como dije, al final me cambié de la maestría al doctorado, así que nunca usé la beca Cenecit. También hay la beca Fulbright.
Y conozco mucha gente que ha ido a estudiar con beca Fulbright y es altamente recomendado. Generalmente van a universidades muy buenas acá. Y también otra oportunidad es a través de los intercambios o programas de investigación. Al momento en el que yo estaba en la poli, yo fui la primera generación que fue parte de este programa de intercambios internacionales. Esa oficina era muy nueva, am, y consistía en que los estudiantes podían ir a hacer su último semestre en otro país, am, o en mi caso, hacer una pasantía en el extranjero. Yo fui a México a hacer una pasantía. Am, Igual, desde mi experiencia, cuando fui a Chile, las becas que son otorgadas por el gobierno a través de ANID, estas becas son para maestría y doctorado. Algo que me pareció muy novedoso aquí es que el gobierno de Chile no solo tiene estas becas para chilenos. De hecho, esta beca la pueden aplicar estudiantes de todas las nacionalidades. Y por eso es muy competitiva. En la beca de doctorado, em, yo ya estaba en el programa, tenía compañeros de muchos países de Latinoamérica. Todos postulamos a la beca NID porque, de hecho, uno de los requisitos para entrar al programa de doctorado es que postules a la beca NID. Am, Si no te ganas la beca NID en este contexto de Chile, la universidad te ofrece una beca que es un poco menos en términos económicos, pero te ayuda para que continúes tus estudios. Cada año puedes seguir aplicando la beca NID hasta que te la ganes y en el momento en el que te la ganas, la universidad deja de pagarte la beca y tú tomas la beca NID. Esta fue mi experiencia en la Universidad Católica de Chile, donde ellos nos dan beca incluso si no tuvieras beca NID. Sé que la mayoría de universidades en Chile tienen estas ayudas. Si están interesados en ingeniería estructural, ingeniería sísmica, mi más honesta recomendación es Chile. Incluso después de haber estudiado acá en Estados Unidos, yo creo que la educación que recibía ya, mi experiencia en Chile fue muchísimo mejor, muchísimo mejor. Y como digo, ¿cuál sería como el paso para empezar estudios en Chile o en cualquier otro país? Generalmente uno contacta a la universidad, generalmente tienen oficinas de estudiantes internacionales donde tienen información sobre becas. Diría que casi todas las universidades ofrecen becas para estudiantes extranjeros. Otras oportunidades internacionales, la beca Erasmus, DAD para Alemania, Chevening, la beca de Fundación Carolina, y depende del país al que vayan. Les recomiendo entrar a la embajada de ese país y buscar por becas. Casi todas las embajadas también ofrecen becas para estudiantes internacionales. ¿Y cómo funciona el tema de las becas y del financiamiento en Estados Unidos? Para, para programas de maestría varía mucho. Algunas universidades ofrecen becas, otras no. Pero para el programa de doctorado, diría que casi todas las universidades ofrecen becas. Y la beca es a través de una posición que se llama Research Assistantship o Teaching Assistantship, y esto em, significa que tú eres estudiante, pero si te ganaste un Teaching Assistantship, tienes que trabajar como ayudante de cátedra para tu profesor, y ese sueldo es lo que cubre tu matrícula y aparte te dan un estipendio mensual. O si ganas un Assistantship, significa que vas a trabajar en un proyecto de investigación para el cual tu profesor tiene fondos y como parte de ese trabajo cubre tu matrícula y tu salario. Hay otras becas, por ejemplo, por el NSF. Ellos tienen becas para estudiantes de posgrado. Hasta hace 2 años era solo para ciudadanos americanos, pero a veces cambian y es abierto para extranjeros dependiendo del programa. Y nuevamente, cada universidad tiene sus propios programas específicos de becas, así que si tienen en la mira alguna universidad en Estados Unidos, les recomiendo entrar a la página web
Generalmente hay una oficina de estudiantes internacionales, leer sobre las becas y si no encuentran mucha información, otro camino que es el que yo hice, eh, pueden buscar a los profesores que trabajan en esa universidad, buscar en el área en la que están trabajando. Y si es un área en la que a ustedes les gustaría hacer su investigación, le pueden enviar un correo, le pueden adjuntar su currículum, sus calificaciones, los cursos que han tomado y le pueden decir, estoy interesado en hacer investigación en este tema en el que usted trabaja, me pregunta si tiene fondos para financiar un research assistantship o lo que sea. Y bueno, generalmente si, tu, si tus intereses, tu currículum, tus habilidades se alinean con el proyecto, los profesores te responden y tienes una entrevista. ¿Cómo aplicamos a estas becas o a estos programas? Generalmente los requisitos son tener un promedio académico alto y generalmente te piden tu currículum académico que muestre cuáles fueron las materias que tomaste. Y esto es para ver si lo que tú has aprendido en el pregrado te va a ayudar a realizar tu investigación en el programa de, de posgrado. Antes de toda mi experiencia ahora como, bueno, antes como estudiante y ahora como profesora, yo tenía la errónea idea de que este era el requisito más importante. Pero tener excelencia académica no te asegura entrar a un programa, como no tener excelencia académica no importa, aún podrías empezar un programa de maestría o doctorado. No, esto no es decisivo. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que acá se valoran más que tu promedio. Por ejemplo, tus habilidades de comunicación. Acá cuando tú aplicas tienes que mandar una cover letter en la que explicas por qué quieres entrar a ese programa, qué te motiva, cuál es tu experiencia, y uno tiene que hacer esa cover letter muy fuerte y muy única, porque generalmente los programas reciben cientos de cover letters. Generalmente es una página y pues al final filtran con esas cover letters que los impactaron o que les parecieron relevantes. Am, También tenemos entrevistas, así que tus habilidades de comunicación, de cómo presentas, eso también es muy importante. Y generalmente para los programas en el extranjero, tu nivel de inglés. Casi todos los programas te piden ya sea TOEFL o IELTS, y, pero yo diría que depende del programa. En ingeniería el puntaje que te requieren no es tan alto. Creo que era 90 sobre 120, si mal no recuerdo, que comparado con otras carreras como por ejemplo derecho o economía, no es tan alto. Así que si se sienten como yo me sentía, que mi nivel de inglés no estaba bien, que de pronto esta es una limitante, pues créanme que sí se puede. Am, Así que generalmente ese es uno de los requisitos también. Algo que quería mencionar, que a veces es incluso mucho más importante que tener un promedio alto, y es tus habilidades en liderazgo y servicio. Si fuiste líder en capítulos estudiantiles, en organizaciones estudiantiles, cómo te desenvuelves en tu comunidad, si has aportado a tu comunidad, ya sea a través de voluntariados, todo eso es muy importante. Yo diría que ahora que soy profesora y leemos las aplicaciones de los estudiantes, lo último que revisamos es el promedio. Generalmente buscamos por esas habilidades que son únicas, por esas historias que impactan. Y otro requisito importante es tu potencial para hacer investigación. Si has tenido ya experiencia presentando en conferencias o si has sido parte de publicaciones, si has liderado proyectos independientes. am, y algo muy importante aquí son las cartas de recomendación.
Generalmente te piden, ya sea para las becas o para los programas, siempre te piden entre 2 o 3 cartas de recomendación. Y algo que he aprendido en esto, porque he visto cartas de todo tipo, no se trata de enviar la carta de la persona más famosa que conozcas, porque no se evalúa al recomendante, se evalúa la relación que tú tienes con la persona que te está recomendando. Entonces, esa relación se evalúa en términos de cuánto tiempo se conocen, en qué situación se conocieron, cómo fue tu desempeño cuando trabajaste para esa persona. Así que yo creo que esta parte va ligada con el networking que les mencioné anteriormente. No, no pierdan la oportunidad de conocer más gente más allá de la universidad, porque quién sabe que ellos puedan ser quienes les escriban sus cartas de recomendación. Am, y creo que eso respecto a las becas. Y para terminar, quería compartir qué es lo que estoy haciendo actualmente, cuál es mi investigación ahora. Bueno, lo resumiría en que trabajo en el diseño sísmico basado en desempeño. Ahora lo estamos extendiendo a la recuperación funcional. Este término es nuevo. Este término significa que no solo buscamos que funcionales después de un terremoto. Y estoy extendiendo este framework a multi-hazard y mi enfoque es en sismo tsunami. Afectado por el cambio climático, estamos viendo cómo el aumento del nivel del mar puede afectar las fuerzas de tsunami. Entonces, como dije, mi investigación actualmente se enfoca en diseño sísmico basado en desempeño, multiamenaza bajo el cambio climático, recuperación funcional post-terremoto y un tema muy nuevo en el que creo que todo el mundo está trabajando porque es el futuro, AI y Machine Learning para el área en la que estás trabajando, en mi caso para la predicción de daño. Am, mis hazards, mis amenazas en las que me enfoco son sismo y sismo tsunami. Y las estructuras a las que yo evalúo son edificios de hormigón armado y viviendas de madera. Acá en Estados Unidos, 100% de las casas unifamiliares son viviendas de madera. Y rápidamente, ¿en qué consiste el framework en el que trabajo? Generalmente colectamos datos y hacemos reconocimiento de campo. En este punto, el año pasado participé de un programa que se llama Learning from Earthquakes del ERI. Lo hicimos en México, en el que aprendes cómo haces un reconocimiento post-terremoto, cuál es la información que debes colectar. Y ahora también soy parte del equipo se llama BERT, y que significa Virtual, Reconocimiento Virtual Post-Terremoto. Hace poco hicimos un reporte del terremoto de Filipinas. Eh, lo segundo que hago es la caracterización de la amenaza. Creo que Marco ya les habló un poco sobre esto. La sismicidad en Chile, pues cada sitio tiene su sismicidad, hacemos selección de registros que sean representantes de la sismicidad del sitio. Con esos registros corremos modelos estructurales. Los modelos estructurales pueden ser tan simples como palitos que representan columnas y vigas con masas concentradas, hasta modelos más complejos como modelos de elementos finitos, como el que pueden ver en esta figura. Una vez que tenemos el modelo, usamos los registros que vienen del paso 2 como inputs y podemos predecir la respuesta del edificio. Con estas respuestas podemos traducir las respuestas a niveles de daño. Si la respuesta pasa cierto nivel de daño, sabemos la probabilidad de que esto ocurra. Entonces, esto se llama construcción de curvas de fragilidad. Luego, traducimos estas curvas de fragilidad a pérdidas económicas. Podemos decir, ok, para un nivel de daño severo, la reparación va a costar tanto. Entonces, vamos linkeando daño con costo de reparación. Y este tema que les dije que es nuevo, recuperación funcional, que significa, no me interesa saber solo cuánto cuesta reparar, sino en cuánto tiempo se va a reparar, porque el objetivo es prevenir que mi edificio no esté en uso por largo tiempo.
Y últimamente estoy incursionando en Machine Learning para tratar de hacer más eficientes todos los pasos anteriores. Podemos usar Machine Learning para eh, procesar la data que colectamos en campo, para una selección de registros más eficientes, incluso para generar modelos estructurales. Am, y mis sponsors and partners, porque creo que el éxito de todos los profesionales es cuál es tu red, con quién colaboras, quién te apoya. Pues ahora soy profesora en Sacramento State. También colaboro con la Universidad de California. Continúo mi colaboración con la Universidad de Colorado, donde me gradué. También con la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde también obtuve mi doctorado. También con el Centro de Investigación en Chile, CIGIDEN, y recientemente me uní al Centro para la Industria de la Madera. Y mis temas o mis intereses para colaborar son riesgo sísmico, recuperación post-terremoto y modelos basados en data. Y creo que con eso concluyo mi presentación. Espero que esta breve descripción de cómo ha sido mi carrera, de lo que hago, haya sido espero de ayuda, de inspiración, no sé, cómo lo quieran usar para ustedes que están construyendo su propio camino ahora desde el pregrado, y estaré feliz de responder cualquier pregunta que tengan. Gracias. Muchas gracias, María José. En realidad, es- entiendo que los chicos se habrán quedado con la inspiración que igualmente, de hecho, en mí has causado después de escuchar tu trayectoria y que tuvimos la oportunidad de coincidir en los pasillos de la misma universidad y luego ver cómo tú en realidad ni un minuto del tiempo que tuviste en tus diferentes etapas lo has desaprovechado y si hay algo que de pronto es el denominador común es el haber vivido y el sobre todo haber generado una huella en los diferentes espacios que tú has estado. En función de eso, en realidad hay varias preguntas que te han realizado los diferentes estudiantes en relación a lo que tú has expuesto. La primera tiene que ver con inteligencia artificial. Los estudiantes mencionan de que ellos, por ejemplo, evidentemente conviven todos los días con inteligencia artificial, saben que la inteligencia artificial está mucho más allá de los textos generativos y de ChatGPT y de los diferentes sistemas, pero conocen que hay una potencialidad por detrás, pero en ocasiones termina siendo difuso ese potencial por detrás que tiene la inteligencia artificial aplicado en las diferentes áreas de la ingeniería civil. Entonces, por ejemplo, el machine learning sería más allá de una ciencia de datos automatizada, o cómo tú le definirías a esta herramienta, o le definirías como que es una tecnología transversal que va a revolucionar todo en el ámbito de las estructuras. Mm. Bueno, esa es una gran pregunta, y creo que ha habido mucha discusión alrededor, porque al menos en nuestra área, en ingeniería estructural y sísmica, donde tenemos que tomar decisiones que van a afectar vidas, yo tomaría la inteligencia artificial y todas sus herramientas como lo que son, una herramienta. No puedo hablar de automatizar la toma de decisiones. La toma de decisiones tiene que ser por parte de un profesional. Entonces, eh, la forma en la que la intento usar en mi investigación no es para automatizar nada, es solo para ya sea hacer procesos más eficientes, pero al final la validación, las decisiones, todo sigue estando en el investigador. Eso por un lado. Hay muchas aplicaciones de inteligencia artificial ahora. Am, Recientemente fui a un congreso y diría que, no sé, un 80% de las presentaciones eran machine learning para esto, para aquello, para todo. Hay aplicaciones para lo que tú quieras. ¿Qué es lo que requerimos? Necesitamos una base de datos, depende de lo que queramos hacer. Por ejemplo, una de las cosas
con las que estoy iniciando, porque tampoco es que este sea el foco de mi área. Yo generalmente cuando realizo modelación numérica, por ejemplo, este edificio que ven aquí, una de las partes más críticas es definir el material. Hay mucha incertidumbre en cómo se comporta el hormigón armado. Entonces, ¿cómo calibramos este modelo numérico que representa el material? A través de ensayos experimentales. Entonces, tú tienes una curva experimental de fuerza de formación y simulas un material que te dé el mismo viaje de esa curva, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el Machine Learning aquí? Que yo le puedo meter no solo un ensayo experimental, sino cientos de ensayos y entonces me puede dar los parámetros numéricos que mejor ajusten a la curva experimental. Entonces, yo tomaría esta Machine Learning y AI y todo eso como una herramienta. ¿Cómo puedo hacer mis procesos más rápidos, más eficientes? Pero siempre con cautela, porque, por ejemplo, en este tema de calibrar las curvas, es una aplicación fácil, es visual. Tú literalmente, no sé, hablemos de pérdidas económicas, cuánto cuesta reparar y cuál va a ser el costo final. eh, Puedo tener un estimado usando Machine Learning con la data que tengo, pero de hecho no hay data suficiente para tener la certeza de decir va a costar tanto, porque estas pérdidas económicas están basadas en Ujú. terremotos pasados, donde no hay suficiente data. Entonces, con cautela en cuáles son las aplicaciones en las que las puedo usar y en cuáles todavía no. Ujú. Excelente, muchas gracias. María José, tenemos una pregunta que nos acaban en este momento de enviar al chat, que en realidad me parece súper relevante en función del público que tenemos y en función del mensaje que tú has compartido. Dice, pensando en todas las mujeres que hoy se están formando en ingeniería civil y que a veces se enfrentan a un medio tradicionalmente masculino, ¿qué consejo les dejarías para inspirarlas a confiar en su propia visión, romper con los estereotipos y saber que su aporte es indispensable para el futuro de nuestra profesión? Mira, es un buen punto, y lo voy a contestar desde mi experiencia personal. Cuando terminé la carrera en la poli, en uno de mis primeros trabajos le dije a mi papá que me acompañara a la obra, y cuando llegué, los dueños dijeron como, ingeniero, buenos días, señorita, ¿cómo está? Lo que sea. Y mi papá fue, no, mi hija es la ingeniera, ella viene a ver la obra, no sé qué. Entonces, ese estereotipo de que seguro el hombre es el Sí. ingeniero y la hija es la señorita que lo acompaña, de pronto su secretaria, ese fue la primera mala experiencia que yo tuve con esto. Y mi consejo sería no dejarse desanimar, porque si en ese momento yo digo, bueno, de pronto, no sé, me dejo afectar por eso, quizás no volvería a la obra, quizás dejaría de hacer lo que quiero hacer. Entonces, como yo lo tomé fue lo que el señor o la persona acaba de decir habla más de la persona que de mí. Él está equivocado, no yo, y pues yo sigo en lo mío, ¿verdad? Desde mi experiencia depende mucho del contexto en el que estamos. Lamentablemente, mis experiencias malas fueron solo en Ecuador. En Chile, en mi departamento había solo una profesora mujer, que de hecho era mi mentora, mi advisor, y yo em, am, específicamente la contacté a ella porque vi que era la única mujer y yo quería trabajar con ella porque para mí trabajar cerca de una mujer es inspirarme. Entonces, mi experiencia en Chile con ella fue increíble. Ella era la única mujer y a ella nunca vi que alguien la haya tratado diferente. Tenía el mismo respeto de sus colegas, fue una gran experiencia. Y a medida que he ido, no sé, participando en diferentes contextos, por ejemplo, comités técnicos, las universidades acá en Estados Unidos, siento que mientras más preparada está la gente, menos comentarios de este tipo escuchas. Acá no he vuelto a sentirme como menos por ser mujer en esta área.
generalmente en las reuniones de comité técnico hay, no sé, 50 hombres, 3 mujeres, y con todo el respeto siempre te preguntan tu opinión y todo. Entonces, el consejo es eso, si alguna vez tienen una mala experiencia, no dejen que eso las frene, porque eso habla más de la otra persona y de su nivel de educación que del tuyo. Entonces, como que simplemente seguir y seguir y rodearse de gente que te inspire. Muchas gracias, María José. Por otra parte, nos mencionaban una pregunta que es de un tema que en realidad lo hemos tocado en clase. Entonces, como tú sabes, por ejemplo, existe la desigualdad social y esa desigualdad la podemos ver en los diferentes ámbitos. Uno de los estudios de caso de esa desigualdad es, por ejemplo, la diferencia radical que existe entre hombres y mujeres de las escuelas de ingeniería. Ujú. Entonces, viéndolo desde esa manera y desde un enfoque de justicia social, ¿qué opinas tú con respecto a las becas que favorecen al género femenino con respecto a motivarles a que estudien ingenierías y en el caso en específico de hoy de ingeniería civil? Am, yo creo que de pronto cuando empecé a estudiar, se escuchaba más estas becas que daban un cierto porcentaje por ser mujer, por ejemplo. Esa fue mi experiencia, de hecho, cuando apliqué a NEET. Nos daban 0,5 por ser mujer. ¿Qué opino de eso? Creo que tiene, creo que hay dos caras. Por un lado, de pronto está bien porque es una forma de motivar a las mujeres a involucrarse en estas áreas de STEM, a darles más oportunidades, a que su oportunidad de ganar la beca o de ser aceptado sea mayor. Por ese lado estaría bien. Pero por otro lado, con el que me choca un poco es que de pronto el aceptar que nos dan un puntaje extra es de pronto aceptar que no somos capaces de lograrlo sin ayuda. Entonces, siempre he tenido ese conflicto. Yo entiendo lo que hay detrás de estas ventajas. Entiendo que está la igualdad social, está el cerrar la brecha de género y por una parte creo que ha funcionado o está funcionando. Vemos más mujeres cada día en estas áreas, haciendo posgrados y todo esto. Pero por otro lado, yo, yo, yo creo que ni siquiera debería haber la necesidad de dar ventajas, pero lamentablemente el contexto nos ha llevado a que sea así. Ahora, actualmente yo sé que ya no se dan estas ventajas cuando tú postulas. Ahora yo sé que las reglas han cambiado, independientemente del género. De hecho, acá en Estados Unidos, cuando tú tú postulas a una beca, em, en todo lo que tiene que ver con tu demografía y tu información, es opcional si tú la quieres proporcionar o no. Por ejemplo, género, raza, país de origen, todo eso es opcional. Y eso me parece maravilloso, porque eso está dejando de lado ya sea ventajas o desventajas, estereotipos o lo que sea, y nos enfocamos en lo que va, en las habilidades y las experiencias de los postulantes. Muchas gracias, María José. En Ujú. realidad tocas un punto vital y es un punto en el que creo que se diferencia el enfoque en cuanto a hablar acerca de ideas, en cuanto a hablar acerca de habilidades, de hablar en cuanto a diferentes conocimientos que se tiene, más allá del aspecto, más allá del origen, y que en realidad marca una distancia y una diferencia de cómo se manejan las cosas en el medio local, en donde para un currículum, una hoja de vida en ocasiones llegan a pedir fotografía de cuerpo entero antes que ubicarse en lo central. Nos hacen una siguiente pregunta que tiene que ver con las becas internacionales. Si de pronto tú conoces programas de posgrado o algún programa de becas en específico que apoye a ideas o programas de doctorado que tengan, de maestría que tengan que ver con la combinación de inteligencia artificial y la automatización en en el análisis de estructuras. Ya. Am, no tengo un programa en específico en mente, pero, y de hecho de pronto me olvidé recomendar esto, tengan su cuenta de LinkedIn desde el pregrado. Porque en esta red social, em,
van a ver que profesores, universidades, compañeros, todo el mundo postea oportunidades de estudios en el extranjero. Y recientemente vi un par de programas que solicitaban estudiantes que quieran aplicar AI en diferentes áreas de ingeniería estructural. No tengo en mente ahorita una universidad en específico, pero de verdad yo creo que no sé, un consejo que me habría gustado escuchar cuando estaba en el pregrado es crearte una red social como LinkedIn, eh, de pronto más valioso que Facebook o Instagram, porque es en esto donde tú puedes realmente conectar con la gente que te puede ayudar a crecer. Muchas gracias. Hay Ujú. otra pregunta que nos hacen, esta creo que va un poco a chocar el corazón y dice, si pudieras volver a tus 20 años o a tus inicios como estudiante, ¿en qué área de ingeniería civil te especializarías hoy? ¿Tomarías la misma decisión? ¿Y qué recomendarías para alguien que recién está formando su futuro? Mm, Es una buena pregunta. Sí, de hecho, es una pregunta un tanto común. Una vez que pasas los 30, la gente te dice qué hubieras hecho a los 20. Eso es una gran pregunta. Personalmente no cambiaría nada. Volvería a escoger estructuras, volvería a enfocarme en terremotos. Yo creo que una gran motivación para mí, para hacer las cosas, es cómo puedo ayudar a la sociedad, cómo puedo evitar daños, cómo puedo ayudar a la gente vulnerable. Entonces, desde mi perspectiva, las amenazas naturales son inevitables, pero nosotros como ingenieros podemos mitigar sus impactos. Así que volvería a hacer exactamente lo que hice, en la misma área. Ah, Esa sería mi respuesta formal. Mi respuesta informal, obviamente hay cosas que podría cambiar. Am, una de esas es, honestamente, cuando yo estaba en el pregrado, no tenía motivación para estudiar, no estaba apasionada por mi carrera. Como digo, yo estaba como muy confundida de me gusta la ingeniería, me gusta la abogacía, ¿qué voy a hacer de la vida? Y yo me perdí muchas de mis clases. Casi no iba a mis clases. Tiene sus ventajas y desventajas. Hice muchos amigos, las pasé bien, estuvo genial. Pero la desventaja fue que, claro, cuando fui a Chile fue como, ok, ahora sí vamos a estudiar, ahora sí vamos a aprender todo eso que no le prestamos importancia cuando estábamos en el pregrado. Pero bueno, creo que es normal. A veces no tomamos en serio las cosas porque está bien estar inseguro, está bien no saber qué viene después, está bien tener dudas, pero lo que sí les recomiendo es que apenas identifiquen algo que les gusta y les apasiona, desde ahí partan y se enfocan en eso. A mí me pasó esto mi último semestre, que como tú recordarás teníamos la materia de ingeniería antisísmica o Sísmica, algo sí. así, sísmica. Am, el último semestre o el penúltimo, ya terminando la carrera, tomé esta materia y dije, wow, esto es lo que yo quiero hacer. Y ya fue un poquito tarde, pero en cuanto ustedes encuentren algo que les guste, tómenlo y enfóquense en eso, traten de aprender más allá de lo que aprenden en clase. Ahora hay muchas herramientas para aprender lo que no había antes. Ya no necesitan ir a la biblioteca a buscar el libro. Literalmente, si hay un tema que les guste, lean papers, pregúntenle a ChatGPT en modo estudio que les enseñe. Am, y ya, pero yo realmente creo que en todas las áreas de ingeniería civil se puede hacer impacto, ya sea en agua, en transporte, todas las áreas tienen mucho potencial, mucho impacto, pero sí, en mi caso volvería a enfocarme en los terremotos. Gracias, Majo. Hay otra pregunta que nos realizan y pregunta, lo abordaste durante la charla, lo recuerdo, pero nos preguntan que si tal vez conoces algún capítulo en el que se pueda participar vigente hoy en día y de qué universidades. Tú mencionabas uno en específico que tenía que ver con sismos, ¿verdad? Ujú. Creo que el único capítulo del ERI, del EERI, es el de la ESPE. No conozco otro capítulo, pero ese lo iniciaron hace unos 4 o 5 años, es relativamente nuevo. Ellos participan de este Seismic Design Competition, que de hecho yo supongo que van a venir en julio de este año, que es la conferencia nacional. Ellos tienen una página en Instagram, una cuenta en Instagram,
los pueden contactar, pero generalmente son los estudiantes de la universidad que participan en su propio capítulo estudiantil Mm, porque representan a la universidad. Otros capítulos estudiantiles son el ASCE, que yo sé que en la Poli hay uno, de hecho, de pronto relativamente nuevo, porque cuando yo estaba no había, y también hacen sus competencias de los puentes o capítulos del ACI. Ellos también iban a competir por el bowling hecho de concreto. Hay muchas competencias entretenidas ahí. Si la universidad en la que están no tiene un capítulo estudiantil, altamente recomendado, empiecen uno. No necesitan ni siquiera muchos recursos económicos porque las membresías son gratis. Las membresías para estudiantes son gratuitas mientras estás en el pregrado. O me parece que del ASC cuestan $20 desde el segundo año o algo así. Pero cualquier costo que tenga la membresía, créanme que está más que pagado con los beneficios que tiene. Incluso si son parte de ACCE, pueden acceder a cursos, a webinars, etcétera, de acá que se dictan acá en Estados Unidos. Am, eso, esos son los capítulos que recuerdo, pero creo que no hay muchos ahora en Ecuador. sí, Sería maravilloso si, si empiezan. Alguien tiene que empezar. sí, muchas gracias, María José. Sí, de hecho, el ACC es el capítulo que me parece más universidades tienen en el país. En la Politécnica, claro, nació a partir de la formación del CAIC y luego posteriormente ya se formalizó como el ACCE justo cuando yo me encontraba en el último semestre. Entonces hubo ya la certificación después de haber cumplido con los diferentes parámetros. Entonces, sí, de hecho es una inquietud que tenían los estudiantes y me parece que con tu participación los has motivado más todavía. Otra pregunta que nos realizaban tenía que ver con esta conexión entre lo teórico y lo práctico. Actualmente mucho de los requisitos de las hojas de vida para conseguir la primera oportunidad de empleo tiene que ver con la proficiencia y el manejo de ciertos paquetes computacionales. Entonces, como sabrás, en el Ecuador en realidad lo que más impera es la piratería. Entonces, de ese lado todos se sienten con acceso a los diferentes softwares, ¿no? Y las empresas igualmente lo piden. Entonces, en ese sentido, había esta pregunta si de pronto tú tienes algún concepto en cuanto a especializarse en algún manejo de algún software en específico, ya sea como Revit, como los diferentes paquetes que te ofrece el BIM o los típicos de análisis de estructuras, o sobre todo centrarse en el manejo Ujú. teórico. Y esa es una buena pregunta. Depende y depende en qué quieran trabajar o qué quieran hacer después. Si su objetivo es ir a la industria, es una gran idea que, que se especialicen en todos los paquetes, los softwares que vienen de CSI, CSI, ETAP, SAP, eso sería como fundamentales. Em, Lamentablemente sí, en Ecuador consigues todos los softwares y lamentablemente porque sí es piratería, pero ustedes como estudiantes de hecho pueden pedir para muchísimos softwares la licencia de estudiante. Hay licencias académicas gratuitas. Ustedes pueden contactar a soporte técnico de los diferentes proveedores y les dicen soy estudiante, mandan su ID, ven que es estudiante y les dan una licencia gratis. Así que esa es una de las ventajas y es una buena manera de hacer las cosas correctamente. Por otro lado, si su idea es continuar con estudios de maestría o doctorado, enfocarse en investigación, usar softwares comerciales como SAP, ETABS, casi no es como nosotros no usamos estos softwares en investigación. Que usamos son, de hecho, softwares de licencia abierta para evitar esto de la piratería mismo. Y además porque los softwares de licencia abierta, tú los puedes modificar, puedes saber qué hay detrás, puedes modificar materiales para hacer lo que tú quieres, lo que estás investigando, agregar nuevos elementos. Hay muchas cosas. Uno de estos softwares es OpenSys, Ujú. ujú, que
como digo, es licencia abierta. ¿Y cuáles son las habilidades que necesitas? Y qué es algo que en mi época no era muy común. Em, ¿Cómo lo dices? Coding, aprender a escribir códigos, ya sea MATLAB, Ujú, Python, diferentes lenguajes de programación, ya me sí, olvidé la palabra, programación. Am, y entonces OpenSys es una interfaz de programación, usas un lenguaje de programación. Generalmente ni siquiera tienes una interfaz, es puro texto, comandos, y con eso puedes construir edificios enteros, modelos enteros, macromodelos, micromodelos, es maravilloso. Pero si hay algo que yo les puedo recomendar, que de hecho a mí me faltó, fue experiencia en programación. Cuando yo empecé mi programa en Chile, mi primera tarea de análisis sísmico fue graficar espectros de respuestas de unos terremotos en MATLAB. Entonces, la tarea se veía simple, pero yo ni siquiera había utilizado MATLAB. No sabía que era un código. ujú. Entonces, en esa época seguí un mini curso de Coursera. En una semana aprendí lo básico. En esa época no había chat GPT para decirle, hazme un Sí, código que haga esto y lo otro. Fue muy desafiante, porque yo diría que la mayoría de mis tareas necesitaban programar. Ujú. Entonces, si pueden mm, seguir un curso en eso o ganar más experiencia programando sería muy bueno. Ahora, una de las cosas que ha cambiado el tema del AI es que programar desde cero ya ni siquiera es necesario. Literalmente le puedes decir a ChatGPT, quiero un código que haga esto y esto y aquello. Y, y hay dos partes aquí. Si tú no tienes un background, si tú no entiendes lo que el código te está dando, lo tomas por cierto y puede estar 100% erróneo. Y ahí viene el saber al menos de qué se trata, el saber qué hacen los comandos, qué necesitas, qué está haciendo lo que ChatGPT te dio, entenderlo y usar eso como una herramienta nuevamente para hacer las cosas más rápido, más no para tomarlas como ciertas. Ya, eso sería mi. listo, muchas gracias, María José. De hecho, creo que has Bueno, dado en el clavo, porque dentro de nuestros procesos de estudio en las diferentes asignaturas que tienen que ver desde análisis matemático, cálculo en varias variables, ecuaciones diferenciales, los estudiantes, por ejemplo, aprenden a graficar las diferentes curvas, las diferentes funciones, los diferentes campos vectoriales, campos escalares, las ecuaciones diferenciales en lenguaje de MATLAB. Entonces, en ese sentido, ya van teniendo un contacto con el lenguaje de programación e igualmente con la lógica. Entonces, ellos saben, por ejemplo, que le pueden preguntar a ChatGPT la, el código, pero necesitan el diagrama de flujo en su cabeza para llevarle hacia donde ellos quieren que les lleve la respuesta. Entonces, en ocasiones tenemos algunos cuestionamientos debido a la metodología, pero hay un porqué, ¿no? Y hay un porqué que va más allá, que de pronto a esa edad, en segundo, tercer semestre, cuarto semestre, no se lo puede ver. Por último, teníamos una pregunta que tiene que ver con esta reformulación que está teniendo la norma ecuatoriana de la construcción. Está próxima a salir la norma ecuatoriana de la construcción editada después de los diferentes cuestionamientos que se le ha realizado a la NEC 15. Eh, que de pronto, del conocimiento que tú tienes, los códigos de diseño latinoamericanos, ecuatorianos, ¿qué de diferencia hay con los códigos norteamericanos? esa es una buena pregunta y creo que no tengo una respuesta porque no Mm, estoy muy familiarizada con los cambios de la NEC. Yo salí de Ecuador en el 2018 sí. y, y desde ahí participé en un par de reuniones de la discusión de la NEC y creo que era en el grupo de análisis. Entonces, en realidad no sé cómo está el estado actual de los cambios que se estén dando. Am, pero desde mi experiencia, yo creo que en parte nuestros códigos han estado basados en el código americano, en gran parte. Quizás, de hecho, una de las razones por las que no continué participando era porque parte de la tarea era
traducir el código americano para ponerlo en el NEC, lo cual, por un punto de partida está bien, pero yo creo que nosotros tenemos potencial de hacer nuestros propios códigos ajustados a nuestra sismicidad, a nuestra realidad, a nuestro contexto. Y creo que continuaron el trabajo por ahí. Creo que sí lo hicieron, creo que estoy segura que hay mucho esfuerzo detrás de eso. Pero sí, desde mi perspectiva, el código americano siempre ha sido el punto de partida. Ahora, ¿qué tan diferentes son? Yo creo que no mucho. ¿Qué tan diferentes deberían ser? Yo creo que bastantes. Si hablamos de, por ejemplo, de construcción de viviendas, como digo, viviendas unifamiliares en Estados Unidos son de madera, 100% madera. Viviendas unifamiliares en Ecuador son ladrillo, bloque, lo que venga. No podemos comparar, al menos en términos de uso, edificio y uso. Son totalmente diferentes. Igual metodologías de construcción diferentes, tipologías de edificios diferentes. Um, no estoy tan familiarizada con la normativa en Ecuador, pero he estado más apegada a la normativa en Chile, por ejemplo. En Chile, la tipología más usada en edificios residenciales son los edificios de muros de hormigón armado. Aquí en Estados Unidos también hay edificios de muros de hormigón armado, pero no son tan usados. Y si comparamos las dos tipologías exactamente iguales, edificios de muros de hormigón armado, son totalmente diferentes. Porque en Chile los edificios son rígidos, tienen muchísimos más muros. La densidad de muros en Chile es 3%, la densidad de muros en Estados Unidos es 1%. Entonces no puedes aplicar un código directamente. Incluso si la tipología sea igual, incluso si la sismicidad es parecida, porque hay diferentes contextos. Igual en temas de, como digo, de construcción. Aquí en Estados Unidos es muy común el tema de construir rápido. Entonces hay muchas cosas prefabricadas, eh, que yo creo que en Ecuador el proceso todavía no, todavía es diferente de lo que yo recuerdo. No sé, edificios comunes son de pórtico, con bloque. Ujú. Entonces, son tipologías diferentes. Pero como digo, lamentablemente no estoy muy familiarizada con la NEC. Espero volver a involucrarme un poquito más porque sí quisiera aportar un poco a la discusión allá. Pero acá en Estados Unidos, que es donde también hay trabajo constante en estas actualizaciones, recientemente salió la ASCE 7 versión 22, que cambió muchísimas cosas respecto a sismos. Cambió el espectro de respuesta, ya no se usa el de 2 periodos, se usa el de múltiples periodos. Y se siguen haciendo cambios ahora, y es muy interesante, cambios ahora enfocados a condiciones extremas, pensando en el cambio climático, cargas extremas de, acá, bueno, de nieve, inundaciones, cosas así. Entonces, yo creo que no solo en Ecuador, sino en todas partes, los códigos es un tema que constantemente tienen que ser revisados, eh, porque el contexto va cambiando, porque el clima va cambiando, la amenaza va cambiando. Ujú. Muy bien. Una última pregunta que nos realizan de pronto desde una perspectiva filosófica tiene que ver con las oportunidades. ¿Consideras tú que allá fuera, en el mundo exterior, tanto laboral como académicamente, existen infinitas oportunidades o que la oportunidad que toca tu puerta hay que cazarla, hay que hallarla y hay que protegerla y hay que tomarla? Eso es una buena pregunta. A ver, oportunidades infinitas no hay. Yo diría que hay talentos infinitos, personas infinitas buscando esas oportunidades. Mm. Las oportunidades son mucho más limitadas que las personas talentosas. Entonces, desde mi experiencia, de pronto alguien más diga, no, si hay oportunidades infinitas, vamos a probar de todo. Desde mi experiencia, lo que yo he hecho es oportunidad que se presenta, oportunidad que la tomo.
¿Tiene ventaja o desventaja? No lo sé. A veces me he cuestionado porque cuando vine a hacer mi doctorado acá fue una oportunidad, pero como te digo, yo no sabía inglés. Entonces, literalmente me entró una ansiedad enorme de qué voy a hacer allá, si, por qué dije que sí, si no lo voy a lograr, pero solo te lanzas con miedo y todo y lo haces y luego ya solo va pasando. Entonces, sí, mi experiencia me dice que si se te presenta una oportunidad y no cualquier oportunidad, la oportunidad que te lleve hacia donde quieres llegar, la tomes. Por ejemplo, en mi caso, no sé, termino el pregrado y se me presenta la oportunidad de trabajar en una oficina o la oportunidad de estudiar, pues lo voy a tomar la de estudiar porque mi meta ya era clara. Yo quería ser profesora. Listo, muchas gracias, María José. En realidad, esta pregunta nos planteaba un estudiante que justo está en esta etapa de la vida, en sus 20 años, que está redefiniendo de pronto lo que son oportunidades, redefiniendo lo que es un manejo del tiempo y lo que él busca en cuanto a una formación, tanto como de persona como de profesional. Entonces, me parece que de hecho tú has dado en el clavo con él. Yo te quiero agradecer infinitamente por este tiempo que te has tomado. Gracias por habernos incluido dentro de tu agenda. En realidad, sí te quisiera decir de que todas las personas que estuvimos en esta reunión, creo que has tocado fibras muy sensibles y también has inspirado estas fibras sensibles que también has tocado. En ese sentido, te agradezco mucho por tu tiempo, agradezco por la predisposición y la generosidad de habernos abierto en realidad una parte íntima tuya, porque es tu camino de vida. En ese sentido, estamos muy agradecidos todos los que conformamos la facultad y los diferentes estudiantes y esperamos, como te mencionaba anteriormente, contar contigo en futuras colaboraciones que tenemos con la universidad, porque en realidad serías un ejemplo de inspiración. Gracias, Alvarito. Gracias por la invitación. Y sí, esta vez fue una presentación un tantito diferente, que en realidad espero que sea de ayuda para quienes asistieron. Y también les agradezco por su tiempo. Y cualquier duda que tengan, no sé, yo feliz de ayudar. Acá puse mi LinkedIn, déjame ver si lo tengo. Me pueden agregar y yo feliz de responder cualquier duda que tengan. Sí, hay chicos, háganle una captura de pantalla y pueden contactarse con María José y seguirle en sus redes sociales, como igualmente ya lo mencionaba en LinkedIn, agradeciéndoles igualmente a cada uno de los estudiantes que se han conectado a las tres charlas de este ciclo Carter Sagi, que como se lo había mencionado desde un principio, fue una creación por parte del doctor Carlos Ávila y el doctor Juan Tlapanco en la anterior Facultad de Ciencias de Ingeniería y Construcción. Estaremos programando un nuevo ciclo de charlas para el siguiente periodo y les pedimos que estén muy atentos. Tomaremos en cuenta las recomendaciones que ustedes han dejado en los diferentes formularios de las conferencias que se han dictado en esta ocasión para programar en ocasiones futuras. Igualmente, les incentivamos de que si les gustó mucho estas charlas, inviten a estudiantes de ingeniería civil, estudiantes de otras ingenierías o de otras carreras que estén interesados para que igualmente haya esta divulgación del conocimiento, ¿sí? Les agradecemos mucho a cada uno de ustedes por su tiempo y muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Recording stopped. Gracias, Muchas Alvarito. gracias, chicos. Hasta luego. Gracias, Inge. Muchas gracias, María José. Hasta Cuídate luego. mucho.